Los ladridos comenzaban cada mañana al amanecer. Los vecinos del otro lado de la calle Maplewood se habían acostumbrado al gruñido gutural y furioso que resonaba tras las altas puertas de hierro de la finca Carson. Era un sonido que hacía que incluso el cartero cruzara la calle. Dentro de la mansión, el personal lo llamaba Bestia. Un enorme pastor alemán con ojos que ardían como brasas y cicatrices que contaban historias que nadie se atrevía a imaginar. Había mordido a 3 entrenadores, destrozado 2 perreras y casi mutilado al veterinario que intentó sedarlo. Nadie podía tocarlo. Nadie lo intentaba ya. Eso fue hasta el día en que Ruth Johnson cruzó la puerta. Era una mujer negra de mediana edad, de unos 50 años, de baja estatura, pero de espíritu fuerte. Su uniforme era sencillo, su sonrisa, amable pero segura. Había venido a trabajar como empleada doméstica interna para los Carson, una familia adinerada aún atormentada por el dolor. Su hijo, Ethan, había muerto 2 años antes en un accidente de coche. Solo tenía 17 años, y Viz era su perro. Desde el accidente, la madre del niño, Margaret Carson, se había vuelto retraída. Su marido se había sumergido en los negocios, y la casa, antes bulliciosa, se había vuelto fría y silenciosa, salvo por los gruñidos de Viz que llenaban de dolor cada mañana. Cuando Ruth llegó, la ama de llaves la llevó aparte, susurrándole con urgencia: «Aléjate del perro. Es peligroso. No está bien desde que murió el niño». Mordió a la última criada que intentó alimentarlo. Ruth solo asintió. Su mirada se dirigió al patio donde Viz estaba detrás de la valla, temblando, no de rabia, sino de algo más profundo: miedo. Esa noche, Ruth se quedó junto a su ventana, observando la sombra del perro moverse bajo la luz de la luna. Había algo desgarradoramente humano en la forma en que rodeaba el porche vacío donde Ethan solía sentarse. Ruth había visto dolor así antes. No en perros, sino en personas. Había trabajado como auxiliar de enfermería en un hospicio infantil. Sabía que el dolor tenía muchas caras. A veces lloraba, a veces mordía, a veces le ladraba al mundo porque no sabía cómo gritar de otra manera. A la mañana siguiente, hizo algo que nadie más se atrevió. Caminó hacia la puerta con una bandeja en las manos, un viejo cuenco de metal lleno de caldo de pollo y arroz. La bestia estaba allí esperando, gruñendo por lo bajo. «Oye», dijo Ruth en voz baja, sin detenerse, «nadie te va a hacer daño, cariño. Solo tienes hambre, ¿eh?» El jardinero gritó desde lejos: «Señora, no se acerque a él. Te va a arrancar el brazo». Pero Ruth siguió caminando hasta que estuvo a pocos metros de la jaula. No lo miró a los ojos. Sabía lo suficiente sobre el dolor como para saber que no le gustaba que la miraran. Dejó el cuenco en el suelo y retrocedió. Bestia ladró una vez, tan fuerte que le dio un vuelco el corazón, pero luego se detuvo. Olió un cuenco, volvió a gruñir y, tras una pausa tensa, empezó a comer. Desde la ventana de la cocina, Margaret Carson observaba con incredulidad. Nadie, ni siquiera su marido, se había acercado tanto a Bestia en 2 años. Esa noche, Ruth limpió la cocina, tarareando en voz baja una vieja melodía gospel sobre la gracia y la sanación. El gruñido de Bestia no resonó esa noche, solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, Margaret se dio cuenta de que podía oír a los grillos de nuevo. A la mañana siguiente, Ruth volvió a la carga. La misma bandeja, el mismo voz. Suave. Bestia ladró menos esta vez. No lo apresuró, no lo obligó. Simplemente se quedó cerca, hablándole, suavemente como si le hablara a un niño. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco el aire que rodeaba la mansión empezó a cambiar. Una tarde, cuando Ruth se agachó para recoger el cuenco, Bestia pegó la nariz a la valla, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su cálido aliento en la mano. El corazón se le encogió en la garganta. «Buen chico», susurró, sonriendo entre lágrimas. «Nadie es malo aquí, ¿eh? Solo extrañas a tu chico, ¿verdad?» No sabía qué. Margaret estaba observando de nuevo desde detrás de la cortina, con los ojos húmedos y las manos temblando. Esa noche, Margaret entró en la cocina. «Ruth», dijo, vacilante. «Sí, señora. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Todos los demás le tienen miedo a ese animal». Ruth se limpió las manos en el delantal, se giró y sonrió suavemente. «Porque no es un animal, señora. Es solo un alma que no ha sido amada desde que su mundo se derrumbó.
Margaret no respondió, pero sus labios temblaban. Esa noche, se sentó en la habitación de su hijo por primera vez en meses. La lluvia de verano cayó silenciosamente esa semana, limpiando el polvo de la finca Carson. Por primera vez en años, el sonido de los truenos no enloqueció a Bestia. Simplemente se sentó en su perrera, observando las gotas de lluvia deslizarse por los barrotes de hierro. Ruth estaba de pie junto al porche, paraguas en mano, con los ojos llenos de silenciosa admiración. «Estás mejorando, cariño», dijo en voz baja. «La tormenta no da tanto miedo cuando sabes que alguien te protege». Dejó el paraguas abierto cerca de su jaula antes de volver adentro. Horas después, cuando paró de llover, encontró el paraguas junto al cuenco vacío, intacto, pero las huellas del perro lo rodeaban como si lo hubiera custodiado toda la noche. Esa fue la primera señal de confianza. En las semanas siguientes, Ruth se convirtió en un ritmo silencioso en la casa, una presencia que llevaba calidez a cada rincón frío. Cocinaba, limpiaba y tarareaba esas mismas canciones de siempre, esas que parecían llegar a donde las palabras no podían. Incluso Bestia empezó a esperarla todas las mañanas a la misma hora junto a la misma puerta. El personal notó el cambio. «Ya no ladra», susurró uno de los jardineros. «Es como si supiera que viene». Ruth sonrió al oírlo. «La amabilidad tiene olor», dijo con un guiño. «Una vez que la huelen, la recuerdan para siempre». Una tarde, mientras limpiaba el pasillo del piso de arriba, Ruth vio a Margaret de pie frente a una puerta cerrada. Era la habitación de Ethan, la que había permanecido cerrada desde el día del accidente. Margaret se giró hacia ella con voz temblorosa. «No puedo entrar ahí», susurró. «Cada vez que lo intento, lo veo. Su risa, sus zapatillas en el suelo, su guitarra junto a la ventana. Es demasiado». Ruth dudó. Luego colocó suavemente una mano sobre los dedos temblorosos de la mujer. «Quizás sea momento, señora. Quizás esté esperando a que entre de nuevo». Margaret negó con la cabeza. «No puedo». Ruth no insistió. Simplemente asintió, comprendiendo muy bien la forma de él. Dolor que se asienta en el silencio y las sombras. Más tarde esa noche, Ruth acercó el toro de vis al porche. Esta vez, en lugar de retroceder, se sentó en los escalones de espaldas a él. Habló en voz baja, más para sí misma que para él. «Echas de menos a tu chico, ¿verdad? Yo también tuve un chico una vez. Se llamaba Samuel». Su voz temblaba, pero no se quebró. Lo perdió por enfermedad cuando tenía 10 años. El médico dijo que fue rápido, pero Dios, el dolor nunca ha sido tan grande. Bestia emitió un sonido bajo y doloroso que hizo que Ruth cerrara los ojos. Solía hablarle a su almohada como si pudiera oírme. Continuó. «Entonces, un día me di cuenta de que no le estaba hablando la almohada. Estaba hablando con Dios. Y tal vez eso es lo que tú también has estado haciendo. ¿Eh?» Lentamente, sintió algo cálido contra su brazo. Se giró y allí estaba Bestia, con la cabeza baja, la nariz presionada suavemente contra su codo. Ruth se quedó paralizada. No por miedo, sino por asombro. Por primera vez, tocó a alguien. Esa noche, Margaret encontró a Ruth sentada tranquilamente en la cocina, con las manos temblorosas. «¿Estás bien?», preguntó, con la preocupación reflejada en su rostro. Ruth sonrió débilmente. «Él la tocó a mí, señora». Bestia simplemente se inclinó como si hubiera estado esperando ser perdonado. Margaret se sentó con los ojos abiertos. «¿Estás diciendo que de verdad lo tocaste?». Ruth asintió. Y él no gruñó, no ladró, solo descansó un rato. Durante un largo momento, permanecieron sentados en silencio. Dos mujeres de mundos muy diferentes, unidas por la misma amenaza invisible de pérdida. Entonces Margaret susurró. «¿Podrías ayudarme a intentar entrar en su habitación mañana?». Ruth se inclinó sobre la mesa, con voz suave pero firme. «Estaré a tu lado, señora». La mañana siguiente fue brillante, el tipo de mañana que parecía prometer segundas oportunidades. Margaret estaba en la puerta de la habitación de Ethan, con la mano temblorosa en el pomo. Ruth estaba detrás de ella, tarareando la misma melodía, la que de alguna manera había ablandado incluso el corazón de Bestia. Cuando Margaret finalmente giró el pomo, la débil el olor de la colonia de su hijo aún persistía. Partículas de polvo flotaban en la luz del sol. La habitación estaba congelada en el tiempo. Sus libros, su chaqueta, su foto favorita de Bestia, enmarcada junto a la cama. Las rodillas de Margaret
Doblaron y se desplomó en la silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Ruth se arrodilló a su lado, en silencio. A veces la sanación no necesita palabras, solo presencia. Cuando el sollozo de Margaret se apaciguó, susurró: amaba a ese perro más que a nada. Dijo que bestia. Lo entendía de maneras que nadie más podía. Ruth miró la foto, sonriendo suavemente. Quizás por eso el perro se quebró cuando se fue. A veces el amor es demasiado grande para que el cuerpo lo contenga. Margaret asintió. Sus lágrimas se convirtieron en respiraciones silenciosas. Quizás tengas razón. Por primera vez, la puerta de la habitación de Ethan permaneció abierta. Esa noche, Ruth volvió a llevar a Bestia al porche, y esta vez Margaret la siguió. Bestia se tensó al verla. Aplanó las orejas y bajó la cola. Pero Ruth se arrodilló a su lado y susurró: está bien, cariño. Es tu mamá. Algo cambió en los ojos del perro. Un destello de reconocimiento. Inclinó la cabeza. Margaret dio un paso más cerca, temblando. Ethan te quería tanto, susurró entre lágrimas. Siento no haber podido soportar mirarte. Lo siento muchísimo. Bestia volvió a gemir, un sonido que quebró el aire. Avanzó un paso, luego otro, hasta que su cabeza presionó contra su rodilla. Margaret jadeó, con las manos temblorosas al extender la mano y finalmente tocarlo. Y así, dos almas rotas volvieron a la misma normalidad. Desde la ventana de la cocina, el jardinero se quedó paralizado, mirando con incredulidad. El perro a que todos temían permanecía quieto, cabizbajo y con los ojos cerrados, mientras la dueña de la casa lloraba sobre su pelaje. Ruth se quedó atrás, observando en silencio, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Susurró en voz baja: el amor siempre encuentra el camino a casa.